¿Qué estabas haciendo tú a los 20 años? O si aún no los tienes, ¿qué imaginas que harás? Seguramente estudiar algo que a medias te convence, trabajar en un empleo mal pagado o intentar averiguar qué sentido tiene tu vida. Tendemos a ver a las grandes leyendas de la historia, del deporte, de la música o de la religión como si hubieran nacido con el éxito o el destino marcado bajo el brazo. Pero la realidad es que a los 20 años, la gran mayoría de ellos estaban completamente perdidos, pasando vergüenza, viviendo en la miseria o haciendo trabajos de los que jamás hablarían en las alfombras rojas o en los libros de historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir qué hacían exactamente algunas de las figuras más famosas del mundo cuando tenían 20 años. Te aseguro que el contraste te va a sorprender. Empecemos con alguien que hoy es sinónimo de perfección deportiva, Michael Jordan. Imagina el año 1983. Jordan tiene exactamente 20 años. Para la NBA, él todavía no existía. De hecho, seguía en la Universidad de Carolina del Norte. Y aunque hoy lo recordamos como un dios intocable del básquetbol, a los 20 años su vida deportiva estaba llena de frustraciones y dudas. Años atrás, en su etapa escolar, había sufrido el golpe más humillante de su adolescencia. Lo habían cortado del equipo de baloncesto principal por no ser lo suficientemente alto ni bueno. A los 20 años, Jordan era un joven talentoso intentando abrirse paso en el equipo universitario, lidiando con la presión brutal de entrenadores exigentes y sin tener la más remota idea de que su apellido se convertiría en un imperio global. La leyenda aún era solo un chico con una obsesión enfermiza por ganar. El genio con el cabello alborotado que revolucionó la física. ¿Cómo imaginas que pasaba sus 20 años? ¿Encerrado en un laboratorio rodeado de fórmulas complejas? Para nada. En 1899, Einstein estaba en la ruina y profundamente frustrado. Era estudiante en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, pero caía mal a la mayoría de sus profesores. ¿Por qué? Porque era un rebelde incorregible que faltaba a clases para estudiar física teórica por su cuenta en los cafés, mientras ignoraba las materias que le aburrían. Estaba tan quebrado económicamente y su relación con el sistema académico era tan mala que, al graduarse un par de años después, ningún profesor quiso escribirle una carta de recomendación. De hecho, pasó años sin conseguir un puesto académico formal, teniendo que aceptar trabajos menores solo para sobrevivir. El hombre que cambiaría nuestra comprensión del universo era un joven desempleado y considerado difícil por sus maestros. Si piensas en Bob Marley, imaginas en estadios llenos, paz, éxito internacional y una vida de leyenda. Pero retrocedamos a 1965, cuando Marley tenía 20 años exactos. La realidad de Bob Marley a esa edad estaba muy lejos de las playas paradisíacas de Jamaica. Vivía en los suburbios más pobres y violentos de Kingston, en el infame barrio de Trenchtown. A esa edad, Marley trabajaba en lo que podía. Fue soldador, asistente de laboratorio y repartidor, ganando una miseria apenas suficiente para comer. En ese entonces, él y su grupo apenas empezaban a grabar sus primeras canciones de ska en estudios locales por un pago mínimo. Las cosas iban tan mal económicamente que, de hecho, al año siguiente, ya con 21 años y recién casado, su madre lo llevó a vivir a Estados Unidos para que trabajara en una planta de ensamblaje y en un laboratorio, y pudiera ahorrar algo de dinero. Pero eso fue después. A los 20 años, el rey del reggae era solo un joven pobre de gueto luchando por salir adelante. Y ahora vamos a Hollywood. Piensa en Harrison Ford, el mismísimo Indiana Jones y Han Solo. ¿Qué crees que hacía a los 20 años? ¿Triunfando en Broadway o estudiando arte dramático? Para nada. A los 20 años, alrededor de 1962, Harrison Ford era un completo don nadie en Los Ángeles. Tras probar suerte con pequeños papeles de extra que apenas le pagaban las cuentas, se dio cuenta de que no ganaba lo suficiente para mantener a su familia. ¿Su solución? Dejó temporalmente la actuación y se convirtió en carpintero autodidacta. Pasaba sus días construyendo armarios, libreros y escritorios para gente rica de California. Lo curioso es que jamás imaginó que ese oficio manual lo salvaría. Años después, mientras le instalaba unos armarios al director George Lucas en un estudio de cine, se cruzaron en un pasillo. Lucas lo reconoció y lo llamó para una audición. Si a los 20 años le hubieran dicho a Harrison Ford que terminaría pilotando el halcón milenario gracias a la madera, se habría reído en tu cara. Y para cerrar, hablemos de una de las figuras más influyentes de toda la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret.
Si dejamos de lado la religión y nos centramos estrictamente en la línea de tiempo histórica y humana, ¿qué hacía una persona común a los 20 años en la región de Galilea en el siglo I? A diferencia de lo que muchos piensan, a los 20 años no existía ningún registro de milagros, multitudes persiguiéndolo o discursos públicos masivos. Los historiadores y los textos apuntan a que los años mozos de Jesús transcurrieron en el más absoluto y riguroso anonimato. Trabajaba codo a codo en el taller familiar como artesano o carpintero, tecton en griego, ayudando a sostener a su familia en un pueblo polvoriento, aislado y sin ninguna relevancia política o social en el Imperio Romano. A los 20 años, la persona que dividiría la historia de la humanidad en dos era, ante los ojos de sus vecinos, un simple trabajador tradicional que cumplía con sus deberes diarios en el rincón más olvidado del mundo. Como ves, a esa edad nadie tiene la vida resuelta, por más que la historia los termine colocando en la cima. Todos pasaron por la incertidumbre, los trabajos pesados, la pobreza o el anonimato. La pregunta es, a los 20 años, o a la edad que tengas ahora mismo, ¿qué estás haciendo tú con tu vida que creas que nadie valoraría hoy, pero que podría ser el inicio de algo grande? Te leo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este recorrido por el pasado oculto de las grandes leyendas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!